Sistemas de integración y control. Sistema nervioso 3. Centros de procesamiento e integración de la información. Encéfalo. El encéfalo se encuentra protegido por las meninges, las meninges son 3 membranas que recubren el cerebro y son la dura madre, aracnoides y pía madre. También se encuentra protegido por los huesos del cráneo, el encéfalo, ¿no? Al igual que la médula espinal, está formado por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris está formada por los somas de un gran número de neuronas, cercano a los 100.000 millones, así como de numerosas células gliales. Estas últimas, como hemos visto, cumplen diversas funciones. Algunas sostienen físicamente y orientan a las neuronas y las ayudan a efectuar los contactos correctos durante el desarrollo embrionario. Se llegan a conectar hasta 6 millones de neuronas en un solo centímetro cúbico de sustancia gris, donde cada una alcanza a establecer hasta 80.000 sinapsis con otras neuronas. El resultado conjunto es la capacidad para recibir, procesar y enviar un enorme número de mensajes diferentes simultáneamente. Anatómicamente, en el encéfalo se distinguen las siguientes estructuras ordenadas de arriba hacia abajo. Corteza cerebral. Primero tenemos el encéfalo. Estamos interpretando en 4. El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico tenemos 3 estructuras principales. El bulbo raquídeo, que es la parte más inferior, la protuberancia y el mesencéfalo. Tenemos el cerebelo y el cerebro, que consta de 2 hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Y este cerebro, entonces dije hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y diencéfalo. El diencéfalo, las 2 estructuras principales son el tálamo y el hipotálamo. Y en los hemisferios cerebrales y el diencéfalo tenemos corteza cerebral, sustancia blanca, ganglios de la base, hipocampo, amígdala, que son parte del sistema límbico. A continuación se analizan las estructuras y sus funciones, desde los centros de procesamiento menos complejos a los más complejos, es decir, de arriba a abajo. Tronco encefálico. Las 3 divisiones siguientes del sistema nervioso central, por arriba de la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, se denominan en conjunto tronco encefálico. Esta conecta la médula espinal con el cerebelo y el cerebro. Es la parte de encéfalo más primitiva, la primera en evolucionar, y es sorprendentemente similar en todos los vertebrados, desde los peces al hombre, o al humano, mejor dicho. Las aferencias sensitivas, las entradas, y eferencias motoras, las salidas, del tronco encefálico son transmitidas por 12 pares de nervios craneales, que funcionalmente son análogos a los nervios raquídeos. El tronco encefálico es mediador de la sensibilidad y el control motor de la cabeza, cara y cuello. Es lugar de entrada de varios sentidos especiales, como el oído, el equilibrio y el gusto. Controla funciones vitales para el organismo. Recibe información de los interreceptores. Recibe información de los interoceptores desde las vísceras. Deben ser los receptores viscerales. Procesa respuestas reflejas parasimpáticas, como la disminución del gasto cardíaco y la presión arterial, el aumento del peristaltismo del tubo digestivo y la constricción de las pupilas. El tronco encefálico contiene las vías ascendentes y descendentes que transportan la información sensitiva y motora a otras divisiones del sistema nervioso central. Entonces, el tronco encefálico contiene las vías ascendentes y descendentes que transportan la información sensitiva y motora a otras divisiones del sistema nervioso central. Todas las estructuras del tronco encefálico están formadas exteriormente por sustancia blanca, constituidas por fibras mielínicas que permiten la conducción ascendente y descendente de los impulsos nerviosos.
En su interior se encuentra sustancia gris, en forma de núcleos. En ellos se originan los nervios craneales y también operan de estaciones de paso en las vías sensitivas y motoras. Muchos de los tractos de fibra se cruzan en el tronco encefálico, por lo que el lado derecho del cerebro recibe información de la parte izquierda del cuerpo y envía las señales a la misma. Lo mismo sucede con el lado izquierdo y la parte derecha del cuerpo. Además, en el tronco cerebral se encuentran centros de reflejos para algunas de las funciones reguladoras automáticas importantes, tales como el control de la respiración y de la presión sanguínea, que también están influidas por otras partes del cerebro. Estos reflejos comprometen a músculos lisos y son inconscientes e involuntarios. Otros centros de reflejos principales son el cardíaco, el vasomotor, el de la succión, la salivación, deglución, el vómito, el estornudo, la tos, el hipo, la secreción lagrimal y el parpadeo. Junto a los núcleos bien definidos ya nombrados, gran parte del tronco encefálico está constituido por agrupaciones de cuerpos neuronales, es decir, de sustancia gris, dispersos entre pequeños haces de axones mielínicos, la sustancia blanca. Esta región donde la sustancia gris y blanca se presentan como una estructura en forma de red se conoce con el nombre de formación reticular, la cual recibe gran parte de la información sensitiva que entra en la médula espinal y el tronco encefálico y tiene importancia al influir en el grado de alerta del organismo. La formación reticular se extiende desde la porción superior de la médula espinal, atraviesa el tronco encefálico y llega a la parte inferior del diencéfalo. Recordemos que el diencéfalo consta de dos estructuras principales, el tálamo y el hipotálamo. Las neuronas de la formación reticular tienen funciones sensitivas ascendentes y motoras descendentes. Una porción de la formación reticular denominada sistema activador reticular ascendente, el SARA, consiste en axones sensitivos que se proyectan a la corteza cerebral. El SARA contribuye al mantenimiento de la conciencia y se activa en el momento de despertar. Todos los sistemas sensoriales tienen fibras que alimentan este sistema, que filtra los estímulos entrantes y selecciona lo importante de lo que no es. La estimulación del SARA, ya sea por medios artificiales o por impulsos sensoriales entrantes, da como resultado una actividad eléctrica aumentada en otras partes del cerebro. La mayoría de los circuitos del sistema reticular tienen características reverberantes, es decir, que un estímulo tiende a circular un periodo extenso de tiempo de manera circular. Si estos efectos se multiplican por los miles de estímulos que por segundo circulan en ambos sentidos por el tronco cerebral, se comprende el importante papel que desempeña en la atención por estimulación de la corteza cerebral. La información que entra en el encéfalo procedente de las vías nerviosas sensitivas pasa a la corteza sensitiva. Sin embargo, las ramas nerviosas de esta vía envían primeramente impulsos al sistema reticular activador, al SARA, que estimula la actividad y la atención en toda la corteza cerebral. La información resultante sale del encéfalo desde la corteza motora, a través de las vías motoras, y se dirige hacia la médula espinal. La existencia de este sistema de filtración se verifica en la experiencia diaria. Una persona puede dormir en medio del estrépito de un tren subterráneo o del volumen alto de una radio o un programa de televisión, pero se despierta instantáneamente con el llanto de un bebé o el sigiloso girar de un picaporte. De modo semejante, no somos conscientes del contenido de una conversación casual y poco audible hasta que se menciona algo importante, por ejemplo, nuestro nombre, y en este caso se incrementa nuestro grado de atención. Por tanto, el sistema activador reticular se vincula con el estado de alerta general y con la dirección de la atención.
Recordemos que el tronco encefálico comprende 3 estructuras: bulbo raquídeo, protuberancia y el mesencéfalo, también llamados pedúnculos cerebrales. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco encefálico. Controla funciones vitales como el latido cardíaco y la respiración, por lo cual un golpe fuerte en la nuca o en la base del cráneo puede llegar a ser muy peligroso. El bulbo contiene también grupos neuronales que forman parte de los primeros relevos que participan en el gusto, el oído y el mantenimiento del equilibrio, así como el control de los músculos del cuello y la cara. La protuberancia. La protuberancia forma una prominencia en la superficie ventral del tronco encefálico. Contiene un gran número de grupos neuronales. Los núcleos protuberanciales, en los que hace relevo la información sobre el movimiento y la sensibilidad transmitida desde la corteza cerebral al cerebelo. La porción dorsal contiene estructuras que participan en la respiración, el gusto y el sueño. El mesencéfalo. Las neuronas de esta región, el mesencéfalo, establecen vínculos importantes entre los componentes de los sistemas motores, en especial el cerebelo, los ganglios basales y los hemisferios cerebrales. Entonces, en el mesencéfalo, las neuronas de esta región establecen vínculos importantes entre los componentes de los sistemas motores, en especial el cerebelo, los ganglios basales y los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, la sustancia negra, un núcleo diferenciado del mesencéfalo, proporciona aferencias importantes a una porción de los ganglios basales que regulan los movimientos voluntarios. La sustancia negra es objeto de intenso interés clínico y de investigación porque sus neuronas dopaminérgicas están dañadas en la enfermedad de Parkinson, lo que tiene como consecuencia las profundas alteraciones motoras asociadas a la enfermedad. El mesencéfalo contiene además componentes de los sistemas visuales y auditivos. Cerebelo. Contiene un número mayor de neuronas que cualquier otra subdivisión del encéfalo, incluidos los hemisferios cerebrales. Sin embargo, sus tipos neuronales son relativamente escasos, lo que hace que sus circuitos sean bien conocidos. El cerebelo recibe aferencias somatosensoriales de la médula espinal, información motora de la corteza cerebral y aferencias sobre el equilibrio procedente de los órganos vestibulares del oído interno. Es importante para mantener la postura, recibe información de los propios sectores de los músculos y las articulaciones, y para coordinar los movimientos de la cabeza y los ojos, y participa también en el ajuste fino de los movimientos musculares, escribir, enhebrar una aguja, y el aprendizaje de las habilidades motoras. En el pasado, el cerebelo se consideraba una estructura exclusivamente motora, pero los estudios modernos de imagen funcional han revelado que también participan en el lenguaje y otras funciones cognitivas. De las investigaciones realizadas se concluye que la ablación, extirpación del cerebelo provoca pérdida de la fuerza muscular, pérdida del tono muscular e incoordinación, temblores, titubeo y pérdida del equilibrio. Cerebro. Es la parte más anterior y voluminosa del encéfalo. En los seres humanos pesa aproximadamente 1.400 gramos y posee una estructura compleja y altamente organizada. Sus funciones no solo son esenciales para la integración y el control de la multitud de actividades fisiológicas que ocurren en todo el cuerpo, sino también para todos los procesos que identificamos como mente, conciencia, percepción y comprensión de la información del ambiente externo, pensamiento, memoria, lenguaje y la variedad de emociones que caracterizan a la experiencia humana. Morfológicamente ocupa la mayor parte de la cavidad craneal. Morfológicamente ocupa la mayor parte de la cavidad craneal, cuyas paredes, junto con las meninges y el líquido cefalorraquídeo, le sirven de protección.
En el cerebro, la sustancia blanca ocupa la parte central, en tanto que la sustancia gris forma el manto o corteza cerebral y los núcleos grises de la base. Lo que distingue una región del cerebro de otra y un cerebro de otro es el número y tipos de neuronas y cómo están conectadas entre sí. De estos patrones de interconexión surge el comportamiento característico. Como se ha mencionado anteriormente, tanto si se trata de una respuesta refleja simple como de un acto mental complejo, la conducta es el resultado de un patrón de transmisión de señales entre células interconectadas adecuadamente. El cerebro se divide en diencéfalo y hemisferios cerebrales. Diencéfalo. El diencéfalo es la región inferior del cerebro. Posee regiones a las que se le atribuye como a la formación reticular. De nuevo, el diencéfalo es la región inferior del cerebro. Posee regiones a las que se le atribuye, como a la formación reticular, influencia en los niveles de atención y conciencia. Sus núcleos procesan y clasifican la información sensorial, y las neuronas de sus núcleos funcionan como una extensión del sistema reticular. Contiene dos subdivisiones importantes, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo, dos masas oviformes de sustancia gris apretadas dentro del cerebro, es un eslabón esencial en la transferencia de la información sensitiva, a excepción de la olfatoria, desde los receptores sensoriales periféricos a las regiones de procesamiento sensitivo de los hemisferios cerebrales. Se pensaba que el tálamo solo actuaba como estación de relevo de la información sensitiva que se dirigía a la corteza cerebral, pero en la actualidad está claro que desempeña un papel de control de entrada y modulador en la transmisión de la información sensitiva. En otras palabras, el tálamo determina si la información sensitiva alcanza la conciencia en la corteza cerebral. Asimismo, el tálamo participa en la integración de la información motora del cerebelo y los ganglios basales y transmite esta información a las regiones de los hemisferios cerebrales que se ocupan del movimiento. Constituye el principal centro relé entre el tronco encefálico y los centros superiores del cerebro. El hipotálamo es un conjunto de núcleos grises ubicados debajo del tálamo. Es el principal centro de control de las funciones homeostáticas. Posee una importancia decisiva en la regulación de la conducta emocional y diversas conductas esenciales para la homeostasis y la reproducción. El hipotálamo es centro de control del sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Influye y es influido por el sistema reticular activador, por el sistema límbico, por las hormonas secretadas por la hipófisis y otras glándulas endocrinas, así como por la corteza cerebral. Constituye, pues, un punto de enlace en el sistema de retroalimentación, que regula los impulsos nerviosos relacionados con las emociones y con la actividad neuroendocrina. Recibe información del mundo externo e interno a través del sistema nervioso periférico, somático y autónomo respectivamente. Controla la presión arterial, regula la temperatura corporal, ejerciendo el control de los comportamientos adecuados. Controla el metabolismo energético, regulando el control de comportamientos adecuados. Controla el metabolismo energético, regulando la toma de alimentos, la digestión y el metabolismo. Regula la reproducción a través del control hormonal. Controla la respuesta de emergencia al estrés, incluidas las respuestas físicas e inmunitarias, regulando el flujo sanguíneo a los músculos y a otros tejidos, así como la secreción de hormonas suprarrenales. Regula los ritmos circadianos, conductas cíclicas ajustadas al ciclo luz-oscuridad. Estas actividades las realiza a través de 3 procesos. Tiene acceso a información sensitiva de todo el cuerpo. Compara la información sensitiva con valores de referencia biológicos. Cuando detecta una desviación respecto a un valor de referencia, ajusta un conjunto de respuestas del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, así como respuestas conductuales. Desde el punto de vista funcional, es posible relacionar al hipotálamo con el sistema límbico. Las conexiones del hipotálamo con el sistema límbico permiten integrar los informes del mundo exterior e interior para la conducta emocional. También es posible relacionar al hipotálamo con el sistema nervioso autónomo vegetativo.
Dos puntos. El hipotálamo procesa las respuestas que conduce el sistema nervioso periférico autónomo. Por lo tanto, la estimulación eléctrica del hipotálamo evoca conductas simpáticas de lucha o huida y parasimpáticas que desvían la atención hacia adentro, induciendo la relajación y el sueño. También es posible relacionar el hipotálamo con el sistema endocrino. El hipotálamo, en su conexión con el sistema endocrino, actúa liberando neurohormonas que promueven la liberación o la inhibición de hormonas hipofisarias que hacen a la autopreservación. Las estructuras hipotalámicas actúan simultáneamente en la adaptación de los comportamientos sexual y emocional. Si se practica una lesión en el área anterior del hipotálamo, se anula la conducta sexual y la ovulación. Al lesionar el hipotálamo posterior, se suprime tanto la conducta sexual femenina como masculina, con impedimento paralelo de la espermatogénesis y la ovulación. Las estructuras referidas muestran una participación directa a la regulación sexual y emocional. En el diencéfalo se cruzan los sistemas nerviosos de la vida de relación, el vegetativo y el endocrino. Los impulsos nerviosos pasan desde la sustancia reticular al hipotálamo y a los núcleos específicos e inespecíficos del tálamo y de allí a la corteza cerebral. Los núcleos específicos estimulan zonas de la corteza proporcionando información sensorial, por ejemplo, al área de la visión. En cambio, los de los núcleos inespecíficos estimulan a toda la corteza en forma global, despertándola. Estos impulsos son transportados a través de vías multisinápticas hasta la corteza, donde ejercen influencia activatoria inespecífica. El grado de activación varía con la intensidad del estímulo. En la excitación emocional, el nivel de activación de la corteza cerebral es alto. Organización funcional del sistema nervioso. Intentar comprender la organización funcional del sistema nervioso podría parecer una tarea difícil. Sin embargo, su organización se simplifica por dos consideraciones anatómicas. 1. Las neuronas, tanto del encéfalo como de la médula espinal, forman cúmulos de grupos celulares diferenciados llamados núcleos, conectados por tractos nerviosos para formar sistemas funcionales. 2. Regiones diferenciadas de la corteza cerebral están especializadas en funciones sensitivas, motoras o de asociación. Por lo tanto, la entrada de información sensitiva y la salida de respuestas motoras está organizada en el sistema nervioso en varios sistemas funcionales diferenciados. Existen, por ejemplo, sistemas funcionales sensitivos diferenciados para cada una de las modalidades de sensación: tacto, vista, gusto, olfato, y sistemas funcionales motores para la acción. Los receptores sensoriales, junto con sus vías de conducción en el sistema nervioso central y en el periférico, y sus áreas de destino en el cerebro, forman sistemas funcionales sensitivos. Y la actividad dentro de un sistema de origen a tipos específicos de sensaciones, como el tacto, gusto, visión o el oído. Cada modalidad sensorial está mediada por un sistema funcional diferente. Las áreas cerebrales de salida de respuestas, junto con sus vías de conducción en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y los efectores involucrados, forman sistemas funcionales motores. 5 principios gobiernan la organización de los principales sistemas funcionales. En cada sistema funcional intervienen varias regiones del sistema nervioso central, que desempeñan diversas tareas de procesamiento de la información. Los circuitos nerviosos de varios sistemas funcionales pasan en parte a través de las mismas estructuras. Por ejemplo, en varios sistemas sensitivos, los receptores de la periferia se proyectan hacia una o más regiones de la médula espinal, el tronco encefálico y el tálamo. El tálamo envía información hacia las cortezas sensitivas primarias, que a su vez tienen proyecciones hacia otras regiones de la corteza cerebral. Así, una estructura puede contener componentes de varios sistemas funcionales. En cada paso, la información experimenta transformaciones. La información puede ampliarse o atenuarse en cada etapa del sistema, dependiendo del grado de vigilancia del individuo. En cada etapa es típico que una sola neurona
reciba entradas de miles de neuronas presinápticas. Y es la suma de todas esas influencias la que gobierna la salida de la neurona hacia la etapa siguiente. Los componentes de un sistema funcional están conectados por vías identificables. Los axones que abandonan un componente de un sistema funcional están agrupados en una vía que se proyecta al siguiente componente. Cada vía está localizada aproximadamente en la misma región en todos los individuos. Cada parte del encéfalo se proyecta de manera ordenada hacia la siguiente, creando mapas topográficos. Una de las características más llamativas de la organización de la mayoría de los sistemas sensitivos es que la superficie receptora, la retina ocular, la superficie de la piel, etc., está representada topográficamente a través de sucesivas etapas de procesamiento. Por ejemplo, grupos de células vecinas de la retina se proyectan a grupos de células contiguas en la porción visual del tálamo, que a su vez se proyectan hacia regiones vecinas de la corteza visual. De esta forma se crea un mapa nervioso ordenado de información de la superficie receptiva que se retiene en los sucesivos niveles del encéfalo. Estos mapas nerviosos no solo reflejan la posición del receptor, sino la densidad, puesto que la densidad de la inervación determina el grado de sensibilidad a los estímulos sensitivos. Los sistemas funcionales tienen una organización jerárquica. En la mayoría de los sistemas funcionales, el procesamiento de la información está organizado de forma jerárquica. Por ejemplo, en el sistema sensorial visual, cada neurona del tálamo responde a un punto de luz en una determinada región del campo visual. Los axones de varias neuronas talámicas vecinas convergen sobre neuronas de la corteza visual primaria, donde cada célula se activa cuando está activa una configuración determinada de células. A su vez, las células de la corteza visual primaria convergen sobre células individuales de la corteza de asociación. Estas células responden incluso de manera más selectiva a la información. Por ejemplo, una barra de luz que se mueve en determinada dirección. La información pasa tanto en serie como en paralelo a través de las 35 regiones corticales o más dedicadas al procesamiento de la información visual. En fases muy avanzadas del procesamiento de la información en la corteza, las neuronas responden a información muy compleja, como la forma de una cara. Los sistemas funcionales de un lado del cerebro controlan el lado contrario del cuerpo. Una característica importante, pero todavía no explicada, de la organización del sistema nervioso central es que la mayoría de las vías nerviosas son simétricas bilateralmente y cruzan el lado opuesto del encéfalo. O la médula espinal. El resultado es que las actividades sensitivas y motoras de un lado del cuerpo están gobernadas por el hemisferio cerebral del lado contrario. Sistemas funcionales sensitivos. Los sistemas funcionales sensitivos son cadenas de neuronas que unen la periferia, externa o interna, con el sistema nervioso central. Están formados por series de neuronas que vinculan la periferia exterior o interior de nuestro cuerpo con la médula espinal, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Estos sistemas llevan la información que permiten la percepción de los sentidos clásicos: vista, olfato, gusto, audición y tacto. La percepción de los movimientos corporales, propiocepción, sinestesia y la percepción del dolor. Son parte asimismo del sistema sensitivo o sensorial, otras cadenas de neuronas especializadas en la detección de modalidades sensoriales Son parte asimismo del sistema sensitivo o sensorial, otras cadenas de neuronas especializadas en la detección de modalidades sensoriales no conscientes, como la presión arterial, el pH extracelular, la temperatura, la concentración de hormonas, de glucosa, etc. El sistema sensorial del hombre es el medio que le permite conocer el mundo que lo rodea. Por medio de la percepción sensorial, los animales, entre los cuales nos incluimos, se informan de los depredadores y las presas.
los amigos y enemigos, si algo es bueno para comer o no, y de los cambios en el clima y en las estaciones. La percepción sensorial permite que la madre identifique a su niño, el niño a su madre y cada miembro de una pareja entre sí. Para nosotros, y tal vez para muchos otros animales también, constituye además una fuente de placer y de deleite estético, y suministra las herramientas esenciales para el conocimiento. Percepción sensorial. Nuestras percepciones difieren cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos, porque el sistema nervioso no extrae más que algunos elementos de información de cada estímulo, mientras que ignora otros, y después interpreta esta información en el contexto de la estructura intrínseca del cerebro y la experiencia previa. Así, nosotros recibimos ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias, pero las percibimos como colores rojos, azules y verdes. Recibimos ondas de presión de los objetos que vibran a diferentes frecuencias, pero oímos sonidos, palabras, música. Encontramos compuestos químicos flotando por el aire, pero los experimentamos como olores o gustos. Los colores, los tonos, los olores y los sabores son creaciones mentales formadas por el cerebro, a partir de la experiencia sensorial. Las percepciones no son copias precisas del mundo que nos rodea. La sensación es una abstracción, una réplica del entorno. El cerebro construye una representación interna de los fenómenos físicos externos, después de analizar primero varias características de estos fenómenos. Cuando sostenemos un objeto en la mano, la forma, el movimiento y la textura del objeto se analizan simultáneamente, pero por separado, de acuerdo con reglas propias del cerebro, y los resultados se integran en la experiencia consciente. En síntesis, nuestras percepciones no son registros directos del mundo que nos rodea, sino representaciones creadas en nuestro interior según los límites impuestos por la estructura del cerebro y su capacidad funcional. Los receptores sensoriales y la iniciación de los impulsos nerviosos. Título. La información acerca del medio interno y externo llega al sistema nervioso central, por medio de la parte sensitiva del sistema nervioso periférico, a partir de una diversidad de receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son células nerviosas o grupos de células que transducen, es decir, convierten los estímulos físicos y químicos del ambiente en impulso nervioso. El receptor a menudo está asociado con células no neuronales que lo rodean, formando un órgano sensorial. Los receptores sensoriales, junto con sus vías de conducción y sus áreas de destino en el cerebro, forman sistemas funcionales sensitivos. Y la actividad dentro de un sistema de origen a tipos específicos de sensaciones, como el tacto, el gusto, la visión o el oído. Cada modalidad sensorial está mediada por un sistema funcional diferente. En cada sistema sensorial, el contacto inicial con el mundo se produce a través de los receptores sensoriales. El receptor sensorial es la primera célula de cada vía sensitiva y transforma, es decir, transduce la energía del estímulo en energía eléctrica, estableciendo de esta manera un mecanismo de transmisión de señales común para todos los sistemas sensoriales. El proceso por el cual la energía específica del estímulo se convierte en señal eléctrica recibe el nombre de transducción del estímulo. Cuando un receptor sensorial ha recibido un umbral de estímulo suficiente, la permeabilidad de la neurona sensitiva cambia, es decir, se despolariza y genera trenes de potenciales de acción que transportan la información hacia el sistema nervioso. Cuanto más intenso es el estímulo, mayor es la frecuencia de los potenciales de acción que se van sucediendo. La diferencia entre los distintos sistemas funcionales sensoriales se debe a las distintas frecuencias de transmisión y en la recepción e interpretación en zonas especiales de la corteza cerebral.
La sensación que se experimenta al contemplar una puesta de sol, al escuchar nuestra música preferida o acariciar a una persona querida, depende exclusivamente de la región de la corteza cerebral que es estimulada. Todos los sistemas sensoriales, cuando son estimulados, transmiten 4 tipos básicos de información: modalidad, localización, intensidad, duración. Juntos, estos 4 atributos del estímulo originan una sensación. La modalidad define una clase general de estímulos, determinada por el tipo de energía transmitida por este y por los receptores especializados para transducir esa energía. Está determinada por el tipo de energía del estímulo. Desde los tiempos antiguos se reconocen 5 modalidades sensoriales principales: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Además de estos sentidos clásicos, también tenemos en cuenta los sentidos somáticos del dolor, la temperatura, el picor y la propiocepción, es decir, la postura y el movimiento de las partes del cuerpo. Y el sentido vestibular del equilibrio, la posición del cuerpo en el campo gravitatorio. La localización del estímulo está representada por el conjunto de receptores sensoriales dentro del sistema sensorial que son activos. La intensidad está determinada por la amplitud de la respuesta de cada receptor y la duración se define por el momento que comienza y termina la respuesta del receptor, y viene determinada por la rapidez a la cual la energía es recibida o perdida por el receptor. Los seres humanos poseen 4 clases de receptores, cada uno de los cuales es sensible primordialmente a una forma de energía. Los mecanorreceptores reciben información mecánica, energía mecánica, presión, por ejemplo. Termorreceptores, energía térmica, grados de calor. Fotorreceptores, energía electromagnética. Quimiorreceptores, energía química. Nociceptores responden a los estímulos dolorosos resultantes del daño físico o químico de los tejidos. Los osmorreceptores detectan la presión osmótica de los líquidos corporales. Entonces tenemos 4 clases de receptores. Un mecanorreceptor solo detecta la información mecánica. El termorreceptor, la temperatura. Fotorreceptor, la luz electromagnética. Quimiorreceptor, energía química. Olor, gusto, contenido de oxígeno en sangre. Y nociceptores responden a los estímulos dolorosos durante el daño. Osmorreceptores detectan la presión osmótica de los líquidos corporales. Los mecanorreceptores del sistema somatosensorial son responsables de la percepción del tacto, la presión y el cosquilleo, la propiocepción, extensión o contracción muscular, por ejemplo, y la sensibilidad artrocinética, sensibilidad artrocinética, que es el movimiento de articulaciones. Mientras que los mecanorreceptores del oído interno intervienen en la audición y el sentido del equilibrio. Entonces, los mecanorreceptores, hay unos que son del sistema somatosensorial, que es los que nos permiten percibir el tacto, la presión y la sensibilidad artrocinética. Y también tenemos mecanorreceptores en el oído interno, que intervienen en la audición y el sentido del equilibrio. Y después tenemos los otros tipos de receptores. Quimiorreceptores se intervienen en la sensibilidad al picor y los sentidos del gusto y el olfato. Los termorreceptores de la piel notan la temperatura del cuerpo y también la del aire del ambiente, así como los objetos que nos tocan. Los fotorreceptores responden a la energía lumínica. Bueno, el siguiente cuadro relaciona cada sistema funcional sensorial con el tipo de receptor sensorial que permite la entrada de información a cada sistema. Asimismo, refiere al tipo de modalidad sensorial involucrada y la naturaleza de la energía transducida. Bueno, por ejemplo, sistema sensorial, el visual.
¿Qué modalidad tiene este sistema? La visión. ¿Qué energía? Electromagnética. ¿Y qué tipo de receptor? Fotorreceptor. Y el sistema sensorial auditivo, la modalidad es la audición. La energía es mecánica. El sonido, ¿no? Y tipo de receptor, mecano-receptor. Tenemos también del sistema sensorial el vestibular. Es para el equilibrio, la modalidad es el equilibrio, la energía mecánica y es el mecanoreceptor. Otra clasificación de los receptores sensoriales hace referencia a la procedencia del estímulo. Exterorreceptores, que responden a estímulos del ambiente externo, táctil, térmico, doloroso, gustativo, olfativo, auditivo, visual. Propioceptores, que responden a estímulos que nos permiten conocer la orientación del cuerpo y la posición de sus partes. Sentido del equilibrio estático y dinámico, entre paréntesis. Se encuentran en el sistema ósteo-artromuscular y en el oído interno. Y los interoreceptores, que son los encargados de recoger los estímulos que originan las sensaciones internas, hambre, sed, dolor, entre otros. Están distribuidos en los órganos viscerales. Son receptores del sistema nervioso autónomo. La estructura de los receptores es muy variada. Algunos receptores sensoriales son muy diminutos y muestran una estructura muy simple. Por ejemplo, si consideramos los receptores sensoriales que pueden encontrarse en la piel humana, los más sencillos son las terminaciones libres, que son receptores del dolor, temperatura y otras sensaciones. Algo más complejas son las terminaciones libres asociadas a los pelos y sus folículos. Mucho más complejos son los botones gustativos de la lengua, que proporcionan la información con la cual se decide qué alimento ingerir o cuál no. Los receptores sensoriales con mayor complejidad son el oído y la vista. Por otro lado, los mecanismos para la transformación de la energía del estímulo en potencial de receptor varían según los estímulos. Los mecanoreceptores notan la deformación física del tejido en el que se encuentran. La posición mecánica, como la ejercida por la piel o la extensión muscular, es transformada en energía eléctrica por el efecto físico del estímulo sobre los canales catiónicos de la membrana. La estimulación mecánica deforma el receptor y de esta forma abre los canales despolarizando el receptor. Los potenciales del receptor en los quimiorreceptores y en los fotorreceptores son generados por segundos mensajeros. Los quimiorreceptores responden por lo general con un potencial despolarizante, mientras que los fotorreceptores responden con un potencial hiperpolarizante. La percepción del dolor. Las sensaciones a las que damos el nombre de dolor, pinchazos, quemazón, dolorimiento, picaduras y dolor sordo, son las modalidades sensitivas más características de todas. El dolor es una submodalidad del sistema somatosensorial, como el tacto, la presión y la posición, y tiene una importante función protectora, ya que nos alerta de una lesión que debe ser evitada o tratada. El contrario de la visión, el oído y el olfato, y de otras submodalidades somatosensoriales. Al contrario de la visión, claro, el dolor posee la cualidad urgente y primitiva, que es la responsable del aspecto afectivo y emocional de su percepción. Más aún, la intensidad con la que se siente el dolor es afectada por condiciones circunstanciales, y el mismo estímulo puede producir respuestas diferentes del sistema diferentes en distintos individuos en condiciones similares. El dolor es una percepción que consiste en una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada con lesión tisular presente o posible. Aunque el dolor está mediado por el sistema nervioso, es importante tanto desde el punto de vista clínico como experimental establecer una distinción entre aquel y los mecanismos nerviosos de la nocicepción, es decir, de la respuesta a una lesión tisular percibida o real.
Algunos tejidos tienen receptores sensitivos especializados, denominados nociceptores, que son activados por estímulos nocivos en los tejidos periféricos. Sin embargo, la nocicepción no conduce necesariamente a una experiencia dolorosa. Por eso, la relación entre la nocicepción y la percepción del dolor nos proporciona otro ejemplo del principio de la percepción, del principio que la percepción es un producto de la abstracción y elaboración por parte del cerebro de una información sensitiva. La naturaleza sumamente individual y subjetiva del dolor es uno de los factores que dificultan su definición y su tratamiento clínico. No hay estímulos dolorosos, es decir, estímulos que desencadenen invariablemente una percepción dolorosa en todas las personas. Por ejemplo, muchos soldados heridos no sienten ningún dolor hasta que son retirados del campo de batalla y se encuentran seguros. De forma similar, los deportistas a menudo no detectan su lesión hasta terminada la prueba deportiva. Los estímulos nocivos activan a los nociceptores. Los estímulos dolorosos de la piel o del tejido subcutáneo, como las articulaciones o los músculos, activan varias clases de terminales de nociceptores, que son las terminaciones periféricas de neuronas sensitivas primarias, cuyos cuerpos celulares se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de la médula y del trigémino, el nervio craneal. Se distinguen tres clases principales de nociceptores. Uno, los térmicos, que son activados por temperaturas extremas, más de 45 grados y menos de 5 grados centígrados. Dos, otro principal nociceptor son los mecánicos, que son activados por presión intensa aplicada a la piel. Y los polimodales, que son activados por estímulos mecánicos, químicos o térmicos de gran intensidad. Estas tres clases de nociceptores están ampliamente distribuidos por la piel y los tejidos profundos y a menudo actúan juntas. Actúan juntos. Al contrario de los receptores somatosensitivos especializados para el tacto y la presión, la mayoría de los nociceptores son terminaciones nerviosas desnudas. La información nociceptiva es transmitida desde la médula espinal hasta el tálamo y la corteza cerebral a través de 5 vías ascendentes. Una de estas vías se proyecta al núcleo amigdalino, componente principal del sistema límbico, por lo cual se piensa que contribuye al componente afectivo del dolor. Varios núcleos del tálamo procesan la información nociceptiva. Si bien hasta hace poco la mayor parte de la investigación sobre el procesamiento central del dolor estaba centrado en el tálamo, el dolor es una percepción compleja que está influida por experiencias anteriores y por el contexto dentro del cual se produce el estímulo nocivo. Las neuronas de varias regiones de la corteza cerebral responden de manera selectiva a las señales nociceptivas. El dolor puede ser controlado por mecanismos centrales. Uno de los descubrimientos en la investigación del dolor es que el encéfalo posee circuitos reguladores cuya principal función consiste en regular la percepción del dolor. Hay varios sistemas reguladores dentro del sistema nervioso central que responden a estímulos nocivos. Los péptidos opioides, endorfinas, encefalinas, entre otras, y sus receptores están localizados en los puntos esenciales del sistema regulador del dolor. Sistemas funcionales motores. Las áreas cerebrales de salida de respuestas, junto con sus vías de conducción y los efectores involucrados, forman sistemas funcionales motores. Están formados por series de neuronas que vinculan las áreas de salida motora de la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula espinal hasta los efectores involucrados según su ubicación. De la misma manera que existen modalidades diferentes de sensación, existen tres categorías diferenciadas de movimiento: reflejo, rítmico y voluntario. Esas son las categorías diferenciadas de movimiento: reflejo, rítmico y voluntario. Los reflejos, como ya hemos analizado, son patrones coordinados e involuntarios de contracción y relajación muscular desencadenados por estímulos periféricos.
Los patrones rítmicos repetitivos comprenden masticar, tragar y rascarse, así como las contracciones alternantes de flexores y extensores de cada lado del cuerpo durante la locomoción. Los circuitos motores rítmicos repetitivos radican en la médula espinal y el tronco encefálico. Aunque estos patrones pueden darse espontáneamente, es más frecuente que se desencadenen por estímulos periféricos que activan los circuitos subyacentes. A diferencia de los reflejos, los movimientos voluntarios, que son la otra categoría diferenciada de movimiento, se inician para lograr un objetivo específico. Los movimientos voluntarios pueden ser desencadenados por sucesos externos. Frenamos cuando el semáforo se pone en rojo y corremos para atrapar una pelota en vuelo. Los movimientos voluntarios mejoran con la práctica cuando aprendemos a anticipar y a hacer correcciones ante los obstáculos ambientales que perturban el cuerpo. La tarea de los sistemas motores es la inversa de la de los sensitivos. El procesamiento sensitivo genera una representación interna del mundo o del estado del cuerpo, pero el procesamiento motor empieza por una representación interna, concretamente el resultado deseado del movimiento. El sistema funcional motor córtico-espinal, un conjunto de axones que descienden desde el área primaria motora hacia la médula espinal, está compuesto aproximadamente de 1 millón de axones. Estos axones descienden a través de la sustancia blanca subcortical. A medida que descienden hacia la médula espinal, las fibras del fascículo forman las denominadas pirámides vulvares, unas protuberancias llamativas en la superficie ventral del bulbo raquídeo, y por ello el conjunto de la vía se denomina vía piramidal. Esta es la vía más directa y poderosa a través de la cual la corteza cerebral puede controlar las neuronas motoras que inervan los músculos esqueléticos. En la ficha bibliográfica del sistema nervioso 4 se ampliarán los sistemas funcionales sensitivos y motores luego de analizar la organización funcional de la corteza cerebral.